Santa Fe, ¿me escuchan? ¿Está preparada ya están para hacer la presentación? ¿Así arrancamos? Hola Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Sí, acá no estamos peleando, mira, porque no sabe quién exponer, mira. No estamos peleando por exponer. No se preocupen, si es háganlo así como si quieren en conjunto, hacer un poquito cada una. Pero tranquila, hagan una descripción nada más lo que van leyendo. Si la idea es poder. Esperen que justo se están entrando acá personas y se ha hecho mucho bullicio. Dale, vos lo vas a ir pasando igualmente desde ahí. Perdóname que no te pude escuchar. Si lo vas a ir pasando desde ahí, desde el compu. Exacto, yo lo voy, si quieren pasando, tenía como estaba como reproducción automática, ¿puede ser? Bueno. Sí, a ver. Bueno, yo lo puse como que se iba pasando muy rápido, así que lo voy, ustedes de última díganme el siguiente y lo voy pasando para que nos podamos coordinar. Lo que pasa es que la idea era que era en 3 minutos la consigna y después practicándolo nos dimos cuenta que la lectura era muy rápida, digamos. Bueno, si quieren lo que vamos a hacer es ir resumiendo, no ir leyendo todo, sino resaltando como los aspectos principales de cada una de las filminas. De acuerdo. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno. Buen día, buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar la presentación. Ha habido como algo que se han ido todos para atrás, me parece. Una ola que todo el mundo se ha ido para atrás. Me escupo mucho cuando hablo, quizás, entonces todo el mundo se va para atrás. Bueno, cuando estén listas, arranquemos. Bueno, Dale. aprovechemos que hay poca gente y no nos escuchan. Eso es lo que vos crees, hay un montón acá, claro. Acá atrás. Eso es lo que vos crees. Esperen que estoy pasando y no se pasa, no sé qué está. A ver. Ahí está. Bueno, Ahí está. nosotros acá en la Regional Santa Fe elegimos a la doctora Raquel Chan como científica argentina y más porque desarrolla todas sus actividades en la provincia de Santa Fe, justamente queríamos destacar eso. Como investigadora superior del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral y como directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Siguiente. Sí. ¿La siguiente paso? Sí, hay como una cronología de cuando nació, que es en Argentina, en 1959, estudió en el extranjero, La anterior, Víctor. La anterior, listo, ahí está. Se graduó de bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego regresó a Santa Fe y obtuvo el título de doctora en bioquímica. También realizó estudios postdoctorales en la Universidad Louis Pasteur en Francia. Perdón que se pasa automáticamente. Sí, no hay problema. En 1992 ingresó como calidad de investigadora en el CONICET, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y el video es en relación a el estudio que ella empezó a hacer sobre los mecanismos de defensa que despliegan las plantas ante factores adversos como los cambios de temperatura o el ataque a plagas. Que de eso se trata lo que sigue, que es el video en resumen. Bien. Obtuvo, en realidad, dirigió 13 tesis de grado, 14 doctorales, 4 de las cuales fueron premiadas por distintos organismos, y se encuentra dirigiendo 5 tesis más. Ha publicado 84 trabajos en revistas internacionales, 10 capítulos de libros, y publicó numerosos artículos de divulgación, y es co-inventora de 10 patentes internacionales. Su trabajo le valió el reconocimiento tanto en el extranjero como en la Argentina, ya que ha sido nombrada una de las 10 científicas más destacadas por la BBC de Londres. Los premios que cosechó fue CONEX en la categoría de biotecnología en el año 2013, Bernardo Husay, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Investigación Científica y Tecnológica de la República Argentina, y este año el Premio Ciencias de la Vida de la Ciudad de Rosario.
Entonces hay que desarrollar tecnologías para que no lleguemos a un momento en que haya guerras por la comida. El proceso de investigación cuando... Sí, pero faltaba la presentación. Bueno, si querés no lo pases, total, ya lo de vimos. HCB4, que hoy se ha convertido en la tecnología soja y trigo H4. Empezó hace muchos años cuando nuestro grupo de investigación se empezó a crear y nos pusimos como objetivo que estudiar cómo las plantas se adaptan al medio ambiente. ¿Qué genes estaban involucrados en despertar en la planta una respuesta ante distintos factores que las estresan? Que puede ser la sequía, por ejemplo, que es el más común, pero puede ser la salida en el suelo, puede ser el viento, puede ser la extrema temperatura tanto alta como baja. Son todos factores que generan estrés en las plantas y que no tienen un origen biológico. Lo que se hizo en conjunto con la empresa Bioceres fue aislar ese gen y ponerlo en una planta que no lo tenía. Y vimos que las plantas que recibieron el transgen eran muy tolerantes a sequía. O sea, le vimos ese comportamiento diferencial con respecto a las plantas que no habían recibido el gen. La tecnología H4 le confiere a las plantas que la tienen una tolerancia de más periodo de tiempo en momentos de sequía. Lo que hace esta tecnología en las plantas es permitirles tolerar un lapso de tiempo mucho mayor y una ingesta de agua menor a lo largo de todo su ciclo de vida, con una pérdida de rendimiento menor. Esta sería la primera vez que Argentina libera al mercado, si esto se logra, un producto transgénico desarrollado íntegramente en Argentina. Yo creo que es un hito. Somos un país capaz de hacer ciencia y capaz de hacer desarrollo tecnológico. Y somos un país capaz de generar asociaciones público-privadas exitosas. Entonces hay que desarrollar tecnología. Ese es el último. Ah, ahí está. Perfecto. Sí, ahí pusimos textuales palabras que dijo ella en una edición de debate de científicos y científicas argentinas que se desarrolló en Buenos Aires, donde le preguntaron cuál era su pensamiento acerca del futuro, qué es lo que ella desea para nuestro país. Perfecto. Listo. ¿Eso es todo? Excelente. Buenísimo. Vamos a continuar después con no en esta clase digo, sino en las otras unidades, con algunos temas también de aporte de las mujeres a la ciencia. Porque lamentablemente todos los autores que estamos viendo son hombres y creo que vamos a tomar 2 o 3 nada más que son de mujeres, pero bueno, eso también hay un problema también de que se ven esos autores, y sobre todo en la carrera mía, que casi no vimos mujeres, y bueno, es todo un debate en su momento que ahora por suerte se está revirtiendo. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un autor que se llama Bourdieu. No sé si lo recuerdan, estuvimos viendo un poquito del campo, de la escuela. Terminamos con un videíto, no sé si después lo pudieron ver por YouTube, o sea, verlo por la plataforma, si lo alcanzaron a ver entero, pero más o menos lo más importante, que hablaba sobre la educación, como esta fábrica de agentes, fábrica de reproducción, todo esto. Bueno, lo vamos a retomar ahora un poquito más profundo. Y lamentablemente va a ser una clase más, o sea, vamos a tener un poco más dinámico con videitos, cosas, pero sí les he llenado casi la filmina de palabras, que desgraciadamente necesitaba hacerlo, porque si no se quedaba mucho afuera. Vamos a comenzar primero haciendo un pequeño análisis de lo que estamos viendo. Si alguien quiere describir qué es lo que ve.
Un compañero dice una fiesta electrónica. Por el DJ, David Guetta, digamos. Pero conoce. El DJ, exactamente, es David Guetta. ¿Imaginan un lugar que pueda hacer esta fiesta? Ibiza, exacto. Van pegándole muy bien. Una fiesta muy top. Agua mineral. Mucha agua mineral, dice un compañero, para cuidar el cuerpo. No seamos prejuiciosos. Vamos ahora con la siguiente imagen. La vieja cocina. Córdoba, exacto, Córdoba, cuarteto. Pongamos, no sé si era justo esa foto de Córdoba, pero bueno, hacemos referencia a Córdoba. ¿Y quién está cantando? La Mona Jiménez, cuarteto. La Mona Jiménez y cuarteto, exactamente. Fiesta popular. Fiesta popular, muy bien. Imagen siguiente. Polo. Polo, elitismo. Palermo. Polo, una compañera dice elitismo, ¿qué más? Gente con dinero. Otra clase social. Palermo. ¿Cómo se llama? Palermo, bien. Otra clase social, dice un compañero, bien. ¿Algo más? Uy, perdón. Maltrato de animal. Maltrato animal, dice una compañera. Según la Deporte. óptica. Según la óptica, totalmente, exacto, totalmente. Vamos a la siguiente. Barrio, ¿qué más? Potrero, fútbol. Infancia. Infante, exacto. ¿Algo más? Popular. Para todos. Popular. Deporte para todos. Un barrio. Bien. Excelente. Si hacemos un análisis de las 4 fotos, ¿qué podemos decir de las 4 fotos? Algo que las una, algo que no las una. Hay dos que son populares y dos que serían Diferencia como social de cuál plata. Dos Plata. populares y dos con lo que es plata, sería David Guetta y lo que es Polo. Bien. Y si asociamos esas 4 imágenes a grupos sociales, ¿qué podríamos decir? Por favor, el aire. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Si pueden prender el aire. Ah, listo. Si quieren que prendemos el aire de acá. No tenemos. Si tienen que asociar a grupos, a un grupo, podría decirse que se puede asociar a un grupo específico, todas a un grupo, diferentes grupos. O sea, 2 y 2, dice un compañero. Bien. ¿Y a qué grupo asociarían unas? ¿Y qué fotos asociarían a un grupo? Bien, entonces un compañero dice que el polo y la fiesta electrónica lo asociaría a un grupo y las otras 2 a otro grupo. Bien. El polo lo veo más conservador, la fiesta electrónica más under, más... Bien, dice una compañera que el polo es una fiesta y la fiesta electrónica es más conservadora. No, al revés. Al revés, Polo más conservador, más formal la fiesta electrónica es como más under. y la fiesta electrónica como más under. Como más droga, más... Pero pueden ser selectivos o populares. Espere, por favor, escuchemos. ¿Lo podrías repetir, por favor, que no se escuchó? Puede ser selectivo o popular, porque si vamos a la mona es más popular, el tema del barrio es popular y vamos al polo es una gente selectiva, igual a los que escuchan o pueden ir a David Guetta. Bien, totalmente. Si la idea es hacer el debate y poderlas, no encasillarlas, sino poder darle descripciones. Y en el caso, por ejemplo, del polo, ¿es una práctica distintiva de algún grupo o es algo más popu como el fútbol? No, el fútbol es popular, el otro es más elite. Bien, exacto, más popular y más elite. O sea, entonces vamos planteando la idea de que existen... Hola, profe. No clases, vamos a hablar de prácticas que pueden ser Profesor. más asociadas a un grupo y otras a otro. ¿Sí? Hola, de acá de Edo, ¿se escucha? Sí, totalmente.
Lo que estaba pensando mientras que se hablaban, por ejemplo, lo que es el fútbol, que es más popular, iría como, digamos, la Mona Jiménez, que es más popular, y el tema del polo, que es de otra elite, que iría como más con la música electrónica, si quisieras, pero también se une el deporte o la música. Bien, sí, totalmente, totalmente. Esas son imágenes de ejemplificadoras, pero que no necesariamente las tenemos que encasillar cierto grupo o no, porque puede ser que te guste jugar en el potrero y ir a ver a De Vigueta, o sea, no tiene... Pero digo, en general, está como socialmente más asociada una imagen o una práctica, o sea, que hemos visto, a un cierto grupo. Profesor. Sí, sí, sí. Acá también de Aedo. Algo que me llamó la atención, retomando el tema de la clase pasada, es que de las 4 fotos, en la única que aparecieron mujeres fue en la primera y están puestas de adorno. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy buen análisis, exacto, como ciertos ámbitos también, esta cosa de la moda, lo estético, la imagen, lo asocian a mujeres específicamente, y en el caso del escenario están atrás como adorno. Excelente apreciación, muy bien. Bueno, continuamos, vamos a continuar, pero ya hemos empezado. Sí, acá un compañero. Ahí donde funciona un popular, estamos evaluando según nuestra visión, la que vemos las cosas. Bien, un compañero dice que popular es en función de la visión que estamos analizando. En otro país, por ejemplo, De Vigueta sería popular, que es el común de ellos. Totalmente. En caso de popularidad también ambas imágenes son populares. Quizás en Latinoamérica el término popular tiene otra significación, un poco más asociado a clases de estratos inferiores, a las clases con algún problemas económicos. Estoy hablando de suposiciones nada más, no es el perfil que queremos dar ahora para analizar la clase, pero totalmente el tema de populismo y de popularidad, que está tan disociado también, y cómo algo puede ser popular como De Vigueta y difiere completamente de una Mona Jiménez que también es popular. Muy bien, excelente. Vamos en camino. Seguimos. ¿Qué vemos acá? Del lado izquierdo, ¿qué ven? No le busquen el... ¿Qué ven? Una imagen, un garabato. Y al lado derecho, ¿qué vemos? Una familia. Una familia, un dibujo de una niña, un niño. Excelente. Hecho por un niño. Perfecto. Ojo que hay gente grande que también dibuja. Podría ser un dibujo mío completamente. Vamos, ¿alguien estaba diciendo algo? ¿No? Excelente. Vamos a continuar. Si digo, ¿cuál es más importante para ustedes en función de lo que ustedes piensen? Digo, este me gusta más, este me gusta menos. Si tuvieran que hacer una apreciación, alguien me puede decir, si quiere hablar obviamente, ¿cuál le gustaría? ¿Le gusta más o le gusta menos? Me gusta más de la derecha porque yo creo que lo hizo un niño y eso ya me gusta. Bueno, una compañera dice que le gusta más el de la derecha, es decir, la imagen de dibujito, porque lo ha hecho una criatura, una niña, un niño, entonces eso le genera ternura. Perfecto. Si es para colgar en la pared, de la izquierda. Y si es para colgar en la pared, dice un compañero, de la izquierda. El motivo no lo ha dicho. Totalmente, perfecto. Y si vamos a ver la siguiente imagen a ver si realmente cambian de percepción. Si yo les digo que la imagen del garabato es una imagen de Picasso, es real de Picasso. Picasso es un dibujo, eran dibujos de animales, si lo pueden ver boca abajo, que en realidad yo se les daba vuelta por si lo conocían, en realidad es una pequeña ardillita garabateada, que el objetivo de Picasso es enseñar las figuras de animales a las niñas y a los niños. Y el de la derecha es de mi hija Juliana, 5 años. ¿No te dije que era de tu hija esta? Si nosotros nos guiamos por la imagen anterior, si nos guiamos por la imagen anterior, ¿tiene alguna validez el dibujo de la izquierda? No, y el de la derecha quizás tampoco. Para mí tiene una validez sentimental porque es de mi hija. Entonces mi hija hizo una conformación familiar, de cómo está conformada nuestra familia, y para mí tiene valor simbólico.
pero para el resto es un dibujo. Perfectamente lo puedes tirar a la basura cuando ya lo terminas de hacer. Pero que sea Picasso, ¿lo tiran a la basura si lo tiran? No, porque tiene mucho No, lo ven. nada más que por eso. ¿Qué hacen? No me gusta. No lo tiramos, pero sigue valiendo lo que hizo Juliana. Claro, pero no lo tiramos porque Picasso tiene otro valor. No es lo mismo que este garabato que yo no sabía de quién era y después me entero que era un Picasso, lo remato y tengo 25 palos adentro. Claro. ¿Por qué? Por el hecho de que no importa si los trazos eran complejos. Salvo Carlitos, un compañero que dijo de que se lo podía colgar en su casa y me parece perfecto porque... Y guardate de tu hija que a lo mejor después un artista lo puedes vender. Totalmente. Se puede decir que Picasso, escuchen, pues Picasso tiene un valor simbólico que cambia, porque de pasar a ser un garabato, es un garabato hecho por Picasso. No tiene la misma validez simbólica que si lo hizo Víctor. No tiene. Pero Picasso, ¿cómo dibujaba cuando era niño? ¿Vos sabés? No, más allá de cómo dibujaba, termina siendo un dibujo de Picasso de cuando tenía 4 años, va a tener, sigue teniendo valor comercial también y simbólico. Lo que pasa es que Maradona es Maradona. Exacto. Continuemos. Si tuvieran que elegir alguna de estas dos obras, ¿cuál elegirían? Algunos compañeros dicen de la derecha, ¿alguien elegiría de la izquierda? No, para colgarla no, pero me gusta más de la izquierda. A una compañera le gusta más el de la izquierda. ¿Qué sé yo? Está bueno. Vamos, Mar del Plata. ¿Qué dice Mar del Plata? Me parece que Mar del Plata están dormidas. ¿Qué pasó? San Nicolás, que son poquitas, ¿qué dicen? Escuchemos. Personalmente no me gusta ninguna. Pareciera que es de un autor, digamos, un pintor más conocido, la de la derecha. Bien, perfecto, buena apreciación, excelente. Y si yo les dijera, por ejemplo, está bien, el de la izquierda a algunas personas les puede haber gustado, pero en general la gente termina eligiendo el de la derecha porque se ve más como una obra, se ve más linda. Carlos Alonso realiza la de la derecha, que es un pintor mendocino, pintor de acá, local. El de la izquierda lo realiza Jean-Michel Basquiat, no sé si conocen a Basquiat. No. Igual es re feo, Totalmente. Basquiat era un artista, escultor y pintor de la década del 60-70 que trabajaba junto a Andy Warhol. Y sus obras son muy buenas. Este es un dibujito que ha hecho, pero sus obras son generalmente murales y son muy buenos porque hace una crítica a la sociedad francesa, a la sociedad norteamericana, más que nada norteamericana del momento. El tema del consumo, el tema del desarrollo del capitalismo. Es un autor muy conocido y tiene unas obras preciosas, pero esta obra está en venta, no se ha vendido. La obra de la izquierda, ese pequeño dibujo, lo remataron hace poco en 16.000 euros. Es decir, 1 millón más o menos de pesos. ¿Por qué tiene, más allá de esos trazos grotescos que uno ve que desde el punto de vista del arte, que el arte es muy simbólico, el arte es muy subjetivo también, pero realmente si yo analizo digo, la verdad, el de la derecha me parece como mucho más interesante, el trabajo, la perspectiva, la forma, y esto parece un garabato que hice yo, claro, medio en pedo, o sea, sí, realmente, en grotesco, pero esto tiene mayor nivel, o sea, mayor validez simbólica para la gente, porque no es un garabato, es un Jean-Michel Basquiat, ¿bien? ¿A qué vamos con todo esto? Perdón, para la gente conocedora de arte. Para la gente conocedora de arte, pero si te digo que aunque no conozca a Basquiat, lo puedes vender en 16.000 euros, que comienza a tener un valor importantísimo. Hasta te gusta. Claro. ¿Qué es lo que, para iniciar la clase de hoy, hace referencia a que existen ciertos capitales que, según Bourdieu, pueden disponer los agentes, las personas, que te determinan una posición dentro de un espacio y un reconocimiento. Ya lo vamos a ver en detalle qué quiero decir, pero en el caso del peso del capital simbólico es fundamental para los seres humanos, en el caso del arte, por la validez que tiene una obra, por el hecho que la haya pintado una persona que era conocida. Independientemente si está buena, si está mala, si es grotesca, si es fea, si es linda, es el valor simbólico.
Ah, bien, ¿en dónde se ha cortado? En Aedo. En Aedo. Ah, bien. Bueno. Continuemos. Bourdieu dice, el tenis o incluso el golf ya no se asocian en la actualidad de una forma tan exclusiva como antes a las posiciones dominantes. Es decir, que deja de ser algo distintivo. Dice, deportes aristocráticos como la equitación o esgrima, o en Japón dice las artes marciales, porque él, su obra Razones Prácticas, en la cual traigo este pequeño párrafo, hace referencia a un estudio de la sociedad japonesa y en comparación con la sociedad francesa de la década del 70. Dice, deporte aristocrático como la equitación o la esgrima, o en Japón las artes marciales, no son ahora algo tan privativo de los aristócratas como lo fueron en sus inicios. Es decir, que son actividades que en un momento surgieron, que fueron características de una posición específica, no dice clase específicamente, pero bueno, tomamos el concepto de clase, de la aristocracia, algo distintivo, algo refinado, que después, con el tiempo, dejó de serlo y empezó a ser algo más popular. ¿Bien? Como surgió con muchos deportes que hoy en día empezaron en la elite y hoy en día son de práctica masiva, como el fútbol. El rugby sigue manteniendo cierto elitismo, pero no como era hace... Sí, totalmente. Ahí se ha masificado mucho más, totalmente. Excelente, vamos, seguimos. Dicen, hay que evitar transformar en propiedades necesarias e intrínsecas de un grupo, es decir, que sean características propias de un grupo, la nobleza, obreros o empleados, las propiedades que les incumben en un momento concreto del tiempo. Es decir, que en un momento puede haber sido muy propio de una clase, de un grupo, pero no necesariamente va a ser toda la vida igual. Dice, debido a su posición en un espacio social determinado. Es decir, que no podemos decir solamente que la gente que va a ver David Guetta es gente cheta, es gente... Puede haber una mayor cantidad, pero no podemos asociar exclusivamente una práctica a un solo grupo. Bueno, en Córdoba, quienes ha vivido... Una compañera está justo haciendo una anécdota. Bien, allá todas las clases sociales van a ver a la Mona Jiménez. Bueno, dice que en Córdoba todas las clases sociales van a ver a la Mona Jiménez. Sí. Perfecto. Por eso vamos viendo cómo ya se empiezan a transgredir ciertos límites que pueden existir. Él hace referencia a espacio social, que lo vimos en la primera anterior. Y para hablar de espacio social y las distribuciones que realizan los agentes dentro de un espacio social, dice, tenemos que hablar del tema de capital. Que es, acá hacemos referencia a lo primero que estuvimos viendo, el tema de los cuadros, el tema de qué vale más, qué vale menos. Y el volumen total de capital. Bourdieu diferencia 4 tipos de capital. Dice que el capital es la cantidad total disponible como un conjunto de poderes o recursos que son utilizables. Es decir, son recursos. Son recursos que dispone un agente, pues, digámosle como una persona. Él no habla de personas, sino de agentes en el espacio. ¿Y qué hace este capital? Primero, jerarquiza la sociedad. Establece jerarquías. ¿Bien? No necesariamente verticales, pero sí va poniendo como funciones. Y es el eje vertical de la estructura social, es decir, lo que estructura toda la sociedad. Son estos capitales, según Bourdieu. Y tenemos 4 tipos de capitales. El económico, el cultural, el simbólico y el social. Él especifica estos 4 como los más importantes. Excepto el capital económico, dice, las restantes formas comparten la propiedad de no ser reconocidas. Es decir, lo más fácil de reconocer es el capital económico. El resto es subjetivo. Su intercambio se ajusta más a las prácticas del don que a las de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil comercializar, no es fácil intercambiar capital cultural, simbólico, social, pero sí económico. ¿Por qué es más fácil lo económico que el resto de los capitales? Porque el capital económico es como algo físico, es la plata, es lo material, dice. Es el reconocimiento socialmente como capital, es decir, como un medio para ejercer poder sobre recursos o personas, capital físico, a diferencia del resto de los capitales. Dice, se intenta extender debido a las ventajas que supone en el cálculo racional de expectativa de los actores.
Es decir, en la expectativa, el cuadro que vimos que pertenecía a Picasso puede ser comercializable perfectamente, y al tener un valor simbólico importante y un valor comercial, las personas lo pueden intercambiar por otras cosas. Se expresa a través de equivalente de dinero, o sea, platita, y se valora por la ley de oferta y de demanda. Es decir, que son recursos que son escasos, que no son infinitos. Una Ferrari, un diamante es como mineral, que es muy difícil de obtener, como un montón de otros, creo que es mineral, si no me equivoco, el diamante, pero el tema de la forma, el tema también del valor que tiene simbólico el diamante, que representa, entonces tiene un valor mucho más importante, pero principalmente porque es un bien escaso. Tenemos capital cultural también, como él dice. Dice, primero, está incorporado a las disposiciones mentales y corporales, es interno, no es físico. No lo podemos tocar como el capital económico, como la plata, sino que está a nivel interno, de la estructura interna de los seres humanos. Objetivado en forma de bienes culturales, o sea, en el caso de que el dibujo de Picasso valga más que el dibujo de mi hija por su valor, es porque se le atribuye un significado, pero no porque necesariamente sea, porque puede ser el mismo tipo de papel, el mismo tipo de trazo, pero que lo haya hecho una persona reconocida no tiene el mismo valor. Institucionalizado, al ser reconocidos por las instituciones políticas como ocurre en los títulos académicos. Es decir, los títulos de grado, los títulos de posgrado también tienen un valor cultural importante y valor simbólico. La forma de hablar, de andar, de saber hacer el uso de las modas, de ser elegante o no ser elegante, de ser distinguido o no ser distinguida, el saber de comportarse en las variadas situaciones, no entro acá y alguien se tira un eruto y todos lo vamos a mirar, porque no son comportamientos que estén como dentro del marco de lo que está bien de las buenas costumbres, exactamente. Y tenemos a Maradona como un exponente realmente cultural argentino, que lo amo. Lo amo, Maradona. Maradona, como dijo compañeros, Maradona. Excelente. Ya ahí al lado tenemos una obra de Van Gogh, que Van Gogh, no sé si han tenido la oportunidad alguna vez de leer su vida, él no pudo vender nada. Se dedicó al arte y no pudo vender nada en vida. Creo que solamente un cuadro pudo vender. Y el resto de su obra se valorizó post-mortem. Después tenemos el capital social. Es el agregado de los recursos actuales o potenciales de que dispone por pertenecer a un grupo. Lo importante de pertenecer a un grupo, por las redes sociales que tenemos, más o menos institucionalizadas de que se disfrute. Dice, hace referencia a la gente que conocemos, a nuestras relaciones, a la importancia de nuestras relaciones. El VIP, Very Important People, por ejemplo, esto que está tan de moda, eso de entrar a lugares que sean VIP, reservados, por el hecho de tener contacto, por el hecho de ser del ambiente artístico, por ser empresario, empresaria. Entonces te da cierto poder y capital que, aunque no es físico, sí es reconocido por otros. Su volumen dependerá del tamaño de la red. Mientras más amigos, es como la persona popular, sería. Mientras más amigos, amigas y estas redes tengas, mayor va a ser tu capital social. Y dice, esta red puede ser tanto implícita como estar bastante institucionalizada. Institucionalizada hace referencia a que sea reconocida como públicamente, como por ejemplo, un decano, un rector, una rectora, una presidenta, un presidente. O sea, tienen un capital porque es reconocido y legitimado socialmente. Y después también dice, o por pertenecer a grupos muy selectos, como es el caso de los masones, por ejemplo, por decir. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Tenemos los 4 tipos de capital y estos funcionan para distribuirnos dentro de un espacio. De todo lo que he dicho, es más o menos, este sería el resumen. Capital simbólico. Dice, es la forma que toman los distintos tipos de capital en tanto son percibidos y reconocidos como legítimos. ¿Qué dice? ¿Qué entienden? Título de una persona. El título de una persona. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de comprarme un BMW o un Fiat. Tengo la plata. ¿Qué es más importante? El BM. Generalmente el BM. ¿Por qué? Si es un auto 4 ruedas, le cargo nafta y ando. Hay material, hay forma de producción, totalmente, pero la chapa.
La chapa. No solamente es un auto que me lleve y que tenga confort, es lo que además reconocen en mí que tenga un BMW. No es lo mismo. No es lo mismo que mi Fiat Siena que tengo blanco, que se le he puesto como 4 veces ya, que un BMW. No es lo mismo. No es lo mismo socialmente un iPhone que un celular Samsung que te dé las mismas prestaciones, pero es más, se tiene más reconocimiento un Apple, un iPhone que el resto de los celulares. Por eso son tan caros, supuestamente tienen mucho valor simbólico. No puede circular, dice, porque no es algo físico, y proporciona cierto valor a personas que se relacionan con el propietario, como ocurre cuando se es amigo o subordinado de una persona con prestigio. ¿Bien? Es como tener al lado la persona influyente. Porque dice que una práctica inicialmente aristocrática puede ser abandonada por los aristócratas cuando empieza a ser adoptada por una fracción creciente de burgueses, de pequeños burgueses, incluso de las clases populares. Inversamente, una práctica inicialmente popular puede ser recuperada en un momento concreto por los aristócratas. Puede hacer un análisis de que le llama la atención, como por ejemplo el boxeo en Francia, decía que en un principio, a finales del siglo XIX, era una práctica como distintiva, una práctica social aristocracia, pero las clases populares empiezan a tomarlo, la burguesía, entonces dejó de ser algo distintivo porque se masificó, entonces no se reconoce como algo realmente de élite, porque ya todo el mundo lo está haciendo. ¿Bien? Pensé que habías levantado la mano, perdón. Excelente. Acá tengo 2 imágenes. ¿Quiénes son las personas de arriba? Agaporni. ¿Qué música hace Agaporni? Cumbia pop. Cumbia. Hola, hola. Gracias. Hola. No, de acá de Aedo te quería aportar algo a lo que dijeron antes. El tema de pertenecer es como pasa con los chicos carenciados de tener un par de zapatillas. La diferencia entre pertenecer o no, ¿no? Pertenecer, vos decís, como que socialmente se sienten Exacto. incluidos. Exactamente. Bien, totalmente. Bien, el sentido de pertenencia puede tener muchos matices, totalmente. Agaporni mata los temas. Bueno, Agaporni es una compañera que mata temas reconocidos. Tiene su estrategia. Agaporni utiliza temas que son de grupos clásicos, de grupos reconocidos, y los hace en una versión cumbia. ¿Y abajo qué tenemos? Pablo Lescano. Pablito Lescano hace también cumbia, la otra cumbia cheta, como le dice, y cumbia villera. Es la antítesis. Ambos grupos, si los metemos en un género, hacen cumbia. ¿Los públicos son los mismos? No, yo creo que sí. Un compañero dice que sí y otro compañero dice que no. Los adolescentes siguen más Agaporni, pero andá a mirar a Pablito Lescano y hay un montón de chetos metidos ahí. Total. ¿Qué pasa? En un momento la cumbia había dejado, o sea, seguía asociada a un sector particular, y después algunos grupos la han ido retomando para hacer temas más bolicheros. Pero fíjense cómo una práctica que se dejó de usar porque se consideraba que no era tampoco tan, o sea, para un cierto grupo, en los boliches se dejó de escuchar cumbia villera y ahora ha vuelto a retomar gracias a que se han tomado ciertos temas, inclusive Pablo Lescano ha vuelto a hacer varios hits nuevamente, pero hay prácticas que van como oscilando, prácticas no solamente al deporte, a la música, al arte, o sea, la podemos aplicar a todos los campos. Así que van oscilando, en un principio puede surgir en una clase, después se abandona, lo retoma otra, después sucesivamente. Y eso es lo que dice Bourdieu, o sea, de que no se puede atribuir a un solo grupo algo específico, porque esto es variante, o sea, todo el tiempo. Por ejemplo, estaba pensando, el Lescano no es el que es jurado en Susana Jiménez. Sí. Bueno, bien. Eso también Pablo Lescano también ha logrado hacer su carrera y participar, creo que es productor de muchos grupos. Trabajó con todas las bandas también. Excelente. Es un referente. Pablo Lescano ha logrado ser un referente. Mucha gente empezó a escuchar cuarteto cuando surgió Rodrigo. Perfecto. En el caso del cuarteto dicen como que la gente se empezó como a popularizar más todavía. No, mucha gente que no escuchaba cuarteto ni cumbia empezó a escucharlo por Rodrigo. Bien. Y después de Rodrigo hubo también una baja y bueno, ahora... Bien, hay ciertas personas que rompen esos moldes.
Perfecto. Retomemos. Así. Y acá llegamos al concepto de espacio social. Compañero. Profe, una consulta. Me acordaba de los casos. Está haciendo un compañero una consulta. En el caso de Lacoste que le ofreció a los guachiturros plata para que dejaran de usar su ropa, no sé si... Sí, acá dice un compañero que no sé si es real eso, lo mismo. Habría que buscar la fuente. ¿Es real? Que a los guachiturros usaban en su momento ropa Lacoste y que la marca supuestamente les había pagado para que dejaran de usarla porque se dejaba asociar a un sector, me imagino. No sé realmente si eso es real o no, pero podría ser tarea en casa para buscar, busquemos y desmitifiquemos. Y bueno, y toda esta gente usan Adidas, que también es muy cara, es decir, si te pones a pensar. Sí. Bueno, retomamos. Escuchemos. Esto sí yo sí lo he leído, pero buena información. Creo que McLaren, la marca de autos, sí. Se había puesto como más selectiva con los clientes porque, por ejemplo, los compraba creo que fue un boxeador, y después los regaló. Bien, dice un compañero que McLaren también se había puesto más selectiva con los clientes, después que un boxeador, que me imagino que debe ser Mayweather o alguien así, supuestamente había comprado para regalarlo. La verdad que eso lo desconozco. Claro, estaría bueno que todos esos pequeños mitos que surgen, está buenísimo que podamos contrastarlos, siguiendo un poco la línea de epistemología, de contrastar la validez que realmente de información que si realmente es real, para matar los fake news, exactamente. Hay un ejemplo, pero muy... Un compañero está dando un ejemplo. Que es cuando el Imperio Romano se transforma en cristianismo. Bien, hace referencia al Imperio Romano cuando se transforma en cristianismo. La gente se perseguía al hereje, entonces, bueno, cuando el emperador decía bautizarse, porque de esa manera podía continuar con el poder. Claro, bueno, en el caso del Imperio Romano, que se convierte al cristianismo, se persigue a los herejes, y... Primero se perseguía a los herejes. Claro, y después se convierte en el excelente. Bien. Sigamos. Espacio social, dice. Vamos al concepto, tenemos los conceptos de campos, bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Concepto de capitales. Vemos los cuatro tipos de capitales y ahora vamos a cómo aplican estos capitales dentro del espacio social. Espacio social, dice, conjunto de posiciones distintas y coexistentes. Vamos a ir analizando frase por frase. Posiciones, o sea, lugar que ocupo, ¿bien? Distintas, porque hay distintas posiciones, y coexistentes, que viven en el mismo espacio. Externas unas a las otras, es decir, que no están unidas, sino que están diferenciadas, ¿bien? Definidas en relación las unas a las otras, que tu posición define la mía y yo defino la tuya, y así sucesivamente. Todas las posiciones se van definiendo las unas a las otras. Por su exterioridad mutua y por las relaciones de proximidad. Mientras más cerca estoy en una posición, quizás tenga más cosas en común que aquellas posiciones en las cuales me encuentro muy alejado. ¿Bien? De vecindad de alejamiento y asimismo por relaciones de orden como por encima, por debajo y entre. Hace referencia a que si tenemos, acá donde están los marcadores, acá pusimos como una imagen del ajedrez donde utilicemos este mismo ejemplo, ocupamos posiciones diferentes. Y no es lo mismo el alfil que la reina, que no veo bien, pero es bueno, que la torre. O sea, hagamos referencia a un juego de ajedrez. Ocupamos posiciones dentro de un espacio social, relaciones de proximidad, nos estamos definiendo los unos a los otros, bien, en nuestra relación, y existen también distancias con otras, bien. Esto, bueno, es casualmente un juego, pero hace mucha referencia a lo que es el espacio y cómo se distribuyen estas posiciones dentro del espacio. De acá Bourdieu hace un análisis de la intención de voto. Miren cómo se puede aplicar a diferentes cosas en función de las disposiciones de capital, dice. ¿Cómo votaría un grupo y cómo votaría otro? Dice, mientras más capital, este es capital global. Y tengo capital cultural y capital económico, capital cultural y capital económico. Entonces dice, mientras más capital económico tengo y menos capital cultural, había una tendencia a votar hacia la derecha.
Y después, por otro lado, dice, mientras más capital cultural y menor capital económico, había una tendencia de votar a la izquierda. Y en estas tendencias también existen diferentes profesiones que pueden hacer referencia a las disposiciones de capital. Tenemos, por ejemplo, en el caso de que aquellos que votan a la derecha, dice, y tienen mayor poder económico, tenemos algunas profesiones como ingenieros. Como para matar. Nada. Esto es una referencia al estudio que él hacía de época, que no necesariamente tienen que tener correspondencias. Pero bueno, profesiones liberales. Y después acá abajo tenemos obreros especializados, obreros, capataces, así como está como muy polarizado también. Y después tenemos prácticas de clase, no, casi no leo acá, pero por ejemplo, champán tenemos, después, si alguien puede leer algo mejor, pero bueno, tenemos como prácticas que son más asociadas a uno, como la caza, la equitación, y otros que eran como el fútbol, el salir a caminar, cerveza, el whisky. Entonces, acá Bourdieu hace este análisis en función del estudio que ha realizado de la sociedad francesa específicamente y cómo quiere ver si este modelo se puede aplicar para la sociedad japonesa. ¿Bien? Volvemos, retomamos. ¿Me van siguiendo? Igual no se ha actualizado mucho, señor. El eterno retorno. O sea, no se ha actualizado o no está desactualizado. Vamos, estos son tendencias, acuérdense, no es que él dice de que si sos ingeniero votás a la derecha o si sos académico votás a la izquierda. No, sabemos que no es así tampoco, no es tan estricto, pero sí hace un análisis de intención de voto en el momento y había una tendencia en función de todas las encuestas y los trabajos estadísticos que realizó de que se daban estas tendencias. ¿Bien? Espacio social se constituye de tal forma que los agentes o los grupos se distribuyen en él en función de su posición según dos principios de diferenciación: capital económico y capital cultural. Es decir, que si tenemos el juego de ajedrez, vamos a cuenta que este es un juego de ajedrez, vamos a tener que las posiciones que se ocupan están en relación a estos dos tipos de capital, el capital económico y el capital cultural. Entonces, los agentes se distribuyen en el campo en función de estos dos capitales. Si tenemos un capital acá, por ejemplo, y un capital acá. Esos son los principios diferenciadores, esos dos tipos de capital. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Pero vamos a reforzar todo esto con videos. Ya van a ver de que esto que parece tan abstracto es aplicable inclusive al contexto político que estamos viviendo hoy en Argentina, que es un contexto electoral. Entonces podemos hacer un análisis también electoral de cómo las tendencias y podemos aplicar estos conceptos a las elecciones del 27 perfectamente, o a los procesos que se dieron también hasta llegar a que una persona deposite su voto en la urna. Los agentes tienen tantas cosas más en común cuanto más próximos están en ambas dimensiones y tantas menos cuanto más alejados. Es decir, como decía recién con mi pequeña actuación, estoy acá con mi posición, estoy otro y otro, somos muchos acá, tendemos a tener características cosas en común, que van a ser totalmente distintas a los otros que están de este lado, porque no hay proximidad. ¿Bien? Esto que parece tan abstracto lo define Bourdieu. Dice, los agentes están distribuidos según el volumen global de capital que poseen bajo diferentes especies. ¿Cuáles eran las especies? ¿Se acuerdan los tipos de capital? Cultural, social, económico, social y simbólico. Bien. Y según la estructura de su capital, es decir, según el peso relativo de las diferentes especies de capital. Entonces nos distribuimos dentro del espacio según los capitales que disponemos. Básicos, nada más. De todo lo que hemos estado viendo, es decir, que dentro del espacio social, los agentes se distribuyen en posiciones dentro del espacio en función de capitales. Perdón, pero eso que vos decís, que decías, si me pongo acá, tengo afinidad con esta gente y no con aquella puesta más lejos. ¿Es porque no sé tampoco qué es lo que está haciendo esa gente? ¿O es porque, digo, y como que tienen menos plata poner, entonces no me junto con esa gente? O sea, no lo analicemos tan individual, sino por tendencias. Es decir, si tenemos una clase media, la clase media va a determinadas escuelas, a otras no, va a determinados espacios, otros no, hace determinadas prácticas, otras no. Entonces, analicémoslo en general. ¿Bien? Pero decía como que no sabés. No como un gran grupo.
que en realidad en algunas puedes elegir y en otras no. En algunas puedes elegir y en otras no. Bueno, dice un compañero que en algunas se puede elegir y en otras no. Y vamos a desmitificar eso, no se pueden elegir. Ya vamos a ver por qué. Las posiciones no se eligen, no son tan fáciles. No es algo como uno no tenga elección, porque las elecciones están condicionadas. Y lo vamos a ver ahora con el concepto de ¿La hábito. religión se elige? ¿O se acepta? Un compañero dice que la religión se elige o se acepta. En el caso de la religión, que lo podemos asociar ahora un poquito al hábito, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Que no es tan simple. No tan determinista, no tan simple, perdón. Los poseedores de un volumen de capital considerable, como los empresarios, dice Bourdieu, los miembros de las profesiones liberales y los catedráticos de la universidad, que fueron las profesiones liberales más asociadas al, por ejemplo, capital financiero, en ese momento sí, al capital financiero o a... liberalismo. Claro, exactamente. Se oponen globalmente a los que carecen de capital económico. Ahí estaría un poquito lo que decías vos. Dice, y de capital cultural como los obreros sin calificación. Claro. Es decir, se oponen a esos sectores porque disponen de otros tipos de capital que los obreros, según Bourdieu, no disponen, que es el capital económico. Pero miren cómo puso él acá a los catedráticos universitarios dentro de este sector. Ajá. Pero dice, desde otra perspectiva, es decir, desde el punto de vista de peso relativo del capital económico y del capital cultural, en su patrimonio, los catedráticos que disponen más de capital cultural que económico se oponen con mucha fuerza a empresarios más ricos relativamente en capital económico. Es decir, como que se diferencian, es decir, fíjense que él los pone dentro de este grupo, pero a la vez se diferencian de este grupo, porque disponen de mayor capital cultural que económico. Bien, entonces se empiezan a dar esta diferencia, se empiezan a dar muchísimas diferencias. No asociemos la que es bruto por capital. Pero viste que por ahí alguien puede decir así un poco con envidia y resentimiento. Pero es un bruto, no. Pero un nuevo rico es un bruto. Claro, claro. ¿Me entendés? Que no tiene mucha guita por resentir. Sí, bien. Guita, pero es un bruto. ¿Entendés? Sigamos. Y acá tenemos el concepto de hábitos. Y lo vamos a explicar, porque mejor que yo lo va a explicar alguien. Está el caso, profesor, sí. El caso de, por ejemplo, Favaloro. Favaloro es un catedrático muy importante, creo que tenía, económicamente estaba bien, y sin embargo no estaba con las clases sociales altas. Ah, listo, eso sí te iba a decir, porque sí, él tenía la fundación. Es más, para tener la fundación y las mismas clases sociales Y bueno, por lo que dice ahí, porque tenía más capital cultural. Eso es lo que estoy diciendo, que es Favaloro. Necesitaba de las clases altas para atender a las clases bajas. Necesitaba de uno para que... llegar a una determinación que... Aquí llega el mío, el elegido en persona. No, era de principio. Vamos las tres seguidas. Y Trinity, claro, Sibel, que le sufrí. He oído tanto que es un honor. Por favor, acompáñenos. Ella es mi esposa Perséfone. ¿Algo de comer? ¿De beber? Claro que son invenciones, como mucho de aquí, para guardar las apariencias. No, gracias. Sí, por supuesto. ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? Pero si nunca nos hacemos tiempo, ¿cómo vamos a tener tiempo? Chateau Brion Milnev Sansancan, magnífico vino. Amo el vino francés como amo el idioma francés. He probado todos los idiomas, es mi favorito. Fantástica lengua. En especial para groserías. No de die de putain de bordel de mer de saloperi de conardan cul la tamer. Es como asearse el trasero con seda. Me encanta. ¿Sabes a qué venimos? Soy un traficante de información. Sé todo lo que puedo. La pregunta es... ¿saben ustedes por qué están aquí? Buscamos al cerrajero, usted lo sabe. Oh, sí, es cierto. El cerrajero, claro. Pero no es la razón, no es el por qué. El cerrajero, su naturaleza es un medio, no es un fin, así que buscarlo es estar buscando un medio para hacer... ¿qué? ¿Sabes la respuesta de esa pregunta? ¿La sabes tú? Tú crees que sí, pero no.
Estás aquí porque te enviaron aquí. Te dijeron que vinieras aquí y tú obedeciste. Pero es como las cosas funcionan. De hecho, existe una sola constante, una universal que es la única verdad real. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, error. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Miren allá a esa mujer. Por favor, tan solo véanla. Causando efectos a su alrededor tan obvia, tan bourgeois y aburrida. Demasiado. Esperen, observen. Acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Tan simple al principio. Cada línea del programa crea un nuevo efecto. Es como poesía. Primero, un calor que sonroja, su corazón bombea. ¿Puedes verlo, Neo? ¿Sí? Ella no entiende por qué. ¿Será el vino? No. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la razón? Pronto ya no importa. Pronto los porqués y la razón desaparecen. Y todo lo que importa es el sentimiento en sí. Esta es la naturaleza del universo. Luchamos contra ella, luchamos para negarla, pero es tan solo pretensión, es mentira. Bajo nuestra equilibrada apariencia, la verdad es que estamos completamente fuera de control. Causalidad. Nadie escapa a eso. Seremos siempre esclavos de ella. La única esperanza de paz es entenderla. Entender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellas. A ustedes, de mí. El porqué es la única fuente del poder. Y así vienen a mí, sin un porqué, sin poder. Otro eslabón de la cadena. ¿Habían analizado alguna vez Matrix en función de lo que sus diálogos? Te recomiendo. ¿Qué podemos captar en el video? ¿Alguien que se anime a decir? Poder. Bien, poder, pero relación a que ¿qué dice el actor sobre el personaje, sobre el poder? Causalidad. El conocimiento es poder. Da una, por favor. Diga. El conocimiento es poder. Conocimiento es poder, bien, ¿qué más? Y lo asocia mucho a Maquiavelo en relación cuando dice que el medio no es un fin en sí mismo. con el cerrajero, Sí. cuando lo ejemplifica, bueno, Lo asocia, una compañera dice que lo asocia a Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Excelente. ¿Qué más? Nada más que él lo traduce al cerrajero. Él dice que nuestras decisiones ya están condicionadas de alguna manera. Y plantea dentro de su discurso las relaciones de poder. Que están condicionadas nuestras elecciones. Que no son tan simples. Que esto es asociado a lo que dice Bourdieu. Nuestras elecciones no es que yo elegí agarrar en este momento hay ciertas conductas que, bueno, pueden ser descartadas, como que yo agarre este papel. No tiene nada importante que yo lo agarre. Pero sí tiene de importante, porque yo estoy haciendo un ejemplo de algo que estoy viendo para tratar de transmitirlo. O sea, tiene un efecto y su causalidad. Pero esto de elegir tan libremente no es lo que dice Bourdieu y lo que dice el personaje, que estamos ya condicionados. Entonces nuestras elecciones de por sí están condicionadas. Es decir, que vayamos al supermercado y elijamos ciertas cosas en función de quizás del capital que disponemos, o que salgamos los fines de semana, o nos quedemos a ver el partido, o nos levantemos a las 7 de la mañana, o elijamos laborar acá en la UTN, no es algo tan libre. Son elecciones que tenemos en función de
tendencias que tenemos, ¿bien? Sí, de todo, desde y de donde hemos estructuras. nacido, Volvemos al desde tema de donde la hemos nacido. estructura, el elegir ser católico, el no elegir ser católico, elegir ser feminista, ser liberal. O sea, no son elecciones tan simples porque vienen condicionadas de antemano por diferentes cosas, pero en este caso el ¿cómo se llama? Actor, estas decisiones vienen condicionadas por un sistema, que es la Matrix. Y en el caso de Bourdieu dice que esto viene condicionado por la sociedad misma, por la escuela, por la familia, por nuestra proximidad dentro del espacio social. Tenemos nuestras conductas, que vayamos a una fiesta electrónica, que vayamos a una fiesta de la mona, que vayamos a bailar a tal lugar, que vayamos a tales bares, a otros no, a restaurantes, a estos no, que no vayamos a restaurantes. No es tan simple, dice, porque está condicionada socialmente. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Compañeros. Cuando me refería a las elecciones, porque si bien tenés razón con las condiciones, a veces no nos queda otra que aceptar algo para seguir perteneciendo al grupo. Totalmente, pero perfecto. A veces se aceptan cosas para pertenecer a un grupo porque quizás vos obtenés otras cosas de ese grupo. Pero lo importante de esto y de este ejemplo es decir, inclusive si ven qué hace él con la chica, él le determina de antemano, inclusive Bourdieu y Foucault también que lo analizan, y cómo los placeres sexuales, cómo ya vienen condicionados también. O sea, qué es lo que te genere placer, qué no, para qué grupo esto es placentero, para qué no, sos heterosexual, sos homosexual, todo viene condicionado, ¿bien? Inclusive la concepción sobre los placeres, el mismo placer sigue condicionado también por una visión, por una estructura, por un antemano. ¿Bien? En el caso de la imagen, de la parte que vimos del video, él le mueve su estructura codificada, hace referencia a la Matrix y a la chica, para que ella, al comer una torta, empiece a generar esa torta placeres en ella que de otra manera no lo podría haber hecho. Y se tiene que condicionar, porque no puede realmente manifestar todo su placer, porque está en un lugar que no lo puede hacer. Entonces está condicionada de antemano. Entonces decide, muy sutilmente, irse. ¿Dónde? No sé. Pero ella decide irse, ¿por qué? Porque ya sus sensaciones eran mucho más fuertes y iban a terminar condicionando el espacio donde estaba comiendo. ¿Bien? ¿Habían hecho un análisis? No, Matrix, y que son de las hermanas Wachowski, son las directoras. Las hermanas Wachowski son son mujeres. O sea, son una chica transgénero y otra travesti. Sí. Y hay una serie que se las recomiendo también para que esté mucho contenido, que se llama Sense 8. No sé si la han visto, Sense8. Sí, buenísimo. Exacto. Y vamos a traer un video, un fragmento de Sense 8. ¿Alguien la vio? Bueno, vamos a traer que realmente te mueve el piso, el nivel discursivo que tiene esa serie, y argumentativo, es mágico. O sea, deben tener un equipo de gente escribiendo atrás que genera unas cosas increíbles. Me fui, vamos. Entonces la libertad no existe. Las libertades no son tan simples como parecen. Tu libertad de elegir, acá dice un compañero si las libertades existen. Existen, pero como en un abanico, según Bourdieu. Tenés ciertos abanicos para elegir. En algunas opciones, pero no es tan amplio. ¿Ah? Eso no es libertad. Y pero por eso mismo dicen que nuestras elecciones no son tan libres, son condicionadas. Como volver al tema del auto, o sea, podés comprar entre un Corsa y un Fiat, pero si querés, no sé, un Maserati, pues sí. Bueno, en función también de eso, sí, a mí me interesa más el reconocimiento popular digo, de la gente, de lo que tengo, porque tiene un valor simbólico, y bueno, elijo el Maserati. Claro, pero no lo podrías comprar, pero no puedes elegir comprar. Entonces me tomo el bondi. Entonces no fabricamos nuestra libertad. ¿Cómo? No fabricamos nuestra libertad. Y en realidad, según Bourdieu y según los autores, como que ya viene fabricada para vos, es decir, que vos ya venís con tu chip. Más o menos como lo van diciendo como la Matrix, nosotros nos meten el chip. Y reproducimos en función del chip. O sea, Matrix, puro. Obviamente, queda acá pendiente para que ustedes digan, puedo
estoy a favor, estoy en contra y me encantaría que den algún tipo de opinión. Una compañera acá quiere hacer una pregunta. Escuchemos, por favor. En esto de las libertades también entran las experiencias personales. Por ejemplo, un día le dije a alguien, me gustás. Le dije a alguien, mira, me gustás, a un chico. Y me rebotó. Y de ahí he quedado bloqueada y no me animo a demostrar mis sentimientos. Las cosas también y eso entraría más dentro del campo de la psicología, sinceramente, porque vos también, obviamente las experiencias en función de las elecciones que uno toma están condicionadas, pero se vuelven a condicionar, están todo el tiempo condicionándose. ¿Por qué elegiste esto? Y por experiencia sé que esto no lo tengo que elegir, pero ¿cómo llegaste a elegir lo otro? O sea, es como una masa, pero más allá de las particularidades, es que prácticamente habla de nuestros roles en la vida. ¿Sabes? Pero fíjate vos, que ahora que estoy pensando, nunca fue visto que una mujer se avanzara a un Bueno, varón. en el caso cultural también, esos parámetros también de conducta, que ya vienen estandarizados, que ya vienen... Es decir... Es cuestión de cada persona. No es tanto. Es más social. Hay ciertas cosas que son más vistas o más condicionadas socialmente. Obviamente que hay transgresiones a todo. Sigamos. Dice, principio general del hábitus. Es un concepto que desarrolla específicamente Bourdieu para analizar estas estructuras internas. Dice, principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas, o sea, características propias y relacionales de una posición en un estilo de vida unitario. ¿Y qué entendemos por eso? Dice, como que en determinadas posiciones sí tienen ciertas características. Los que estaban acá puede decirse que tienen ciertas características de comportamiento, de gusto, de actividades, diferentes a los que se iban acá, estaban en la otra punta del espacio. Podemos tener a los empresarios, que estaban arriba, por disposición de capital económico, y teníamos los obreros abajo. ¿Tienen los mismos ámbitos? Muy poco probable. ¿Tienen la misma conducta? Muy poco probable. ¿Comen lo mismo? ¿Visten lo mismo? ¿Asisten a los mismos sitios? No. Obviamente hay excepciones, pero no es así. No es lo mismo aquel que se va los fines de semana con un helicóptero a viajar a lugares que el Víctor que se pone a cortar el pasto. Que no lo corta tampoco. Dice, los hábitos se diferencian. Escuchen esto. Dice que los hábitos se diferencian, pero asimismo son diferenciantes. ¿Qué les queda de esa frase? Y que por silencio. Pertenecer a cierto grupo social, tenés ciertos hábitos, pero por ejercer esos hábitos, pertenecer a cierto grupo social. ¿No? De etiqueta. Te hace pertenecer, o sea, bien. Se retroalimenta. Dice, bien, pero también... no quiere decir que sean igual. Que no tendría sentido si los demás no reconocen esas diferencias. ¿Bien? No tiene sentido si los demás no reconocen lo importante que es un Maserati. Que vos lo tengas. Porque si no reconocieran esa diferencia, te chuparía un huevo comprarte un Corsa, como decimos, un Fiat Palio como el Víctor. Eso es lo que los demás también reconocen en esa diferencia. Los hábitos son principios generadores de prácticas distintas y distintivas. Distintas porque son diferentes en las posiciones y distintivas porque el otro grupo reconoce esa diferencia. Si no reconociéramos lo importante que es tener un iPhone socialmente, nadie lo tendría. Por decirlo, lo tendría menos gente o saldría mucho más barato sobre esto. O pasa con el tema de Instagram. Con el tema de me gusta, el reconocimiento social que hay sobre ciertas personas que quizás no tienen nada, pero tienen reconocimiento por algo, no sé. Y de nada serviría si no tuviera 2.000, 3.000, 50.000 me gusta. Porque eso es lo que te da el capital simbólico para esa gente, que quizás no ofrece nada, pero los demás reconocen algo en vos. En las redes sociales lo que tenés también es más que el me gusta por una vanidad, es el hashtag que da el hábito. Bueno, sí, totalmente. Para un tipo muy poco conocedor de redes sociales como yo, creo que se diferencian solamente. Lo que come el obrero y sobre todo su forma de comerlo,
el deporte que practica, su manera de practicarlo, sus opiniones políticas, su manera de expresarlas, se difiere de lo que consume el empresario industrial o las actividades que realiza. Acuérdense, no tratemos de polarizar tanto, hace esta diferencia en su caso específico de estudio dentro de razones prácticas. Claro, un empresario también se clava un buen puchero a veces. Bueno, a mí con el Barloa es un lugar acá en Mendoza para comer lomo muy popular. Claro. Pero bueno, esas diferencias más que nada, no tanto lo analicemos en el caso de obrero y empresario, sino que las prácticas son diferentes, su forma de comer, los lugares donde van a comer, los lugares donde llevan a las criaturas a jugar, los lugares donde las llevan a la escuela, son distintas. Pero lo esencial consiste en que cuando son percibidas a través de estas categorías sociales de percepción, es decir, cuando son percibidas por el otro grupo, en función del capital simbólico, capital económico, cultural, las diferencias en las prácticas, en los bienes poseídos, en las opiniones expresadas, se convierten en diferencias simbólicas que constituyen un auténtico lenguaje. Y es decir, de que podemos atribuir ciertas prácticas, como dijimos que el polo era más para las clases más elitistas, por ejemplo. Entonces ya empieza a tener algo simbólico, que el garabato que le mostré recién de Picasso se convierte en un Picasso, ¿por qué? Porque es un artista reconocido. Entonces, entonces se convierten en diferencias simbólicas. El que maneja el Audi no es lo mismo que el que maneja el Siena, ya empiezan a tener otro sentido. Ya empieza que maneja un Audi, va a determinados lugares, se asocia a un grupo, a un grupo particular, que tiene ciertas prácticas, que puede decirse que tiene mayor oportunidad de comprarse cosas, perfumes caros. Entonces ahí se empiezan a diferenciar. ¿Bien? Retomamos. Dice, las diferencias asociadas a las diferentes posiciones, es decir, los bienes, las prácticas, de todas sus maneras, funcionan en cada sociedad a manera de diferencias constitutivas de sistemas simbólicos como signos distintivos, como un Maserati, por ejemplo. El tener esa clase de símbolos son distintivas. O pertenecer a una élite específica, como en el caso de los masones, por decir masones. Existir en un espacio, ser un punto, un individuo en un espacio, significa diferir, ser diferente. Es decir, que si bien tenemos posiciones cercanas, son distintas. ¿Bien? O sea, mandarse a la parte. Hay gente que se manda a la parte. Sí. No tiene un mango. Y por ejemplo, Acá un compañero está dando una anécdota. Bueno, sí. Pero dice un compañero de esas prácticas como contradictorias de no tener dinero, reventártelo en una salida y después todo el mes estar tomando agua. No pertenece a esa sociedad. Pero más allá del sentido de pertenencia, eso también se puede analizar. Hay un autor que se llama Olin Wright, que es un autor neomarxista, que habla sobre las posiciones contradictorias dentro de las relaciones de clase, dice él, que después vamos a ver en el método de análisis marxista, las relaciones de clase, cómo existen ciertas posiciones contradictorias que no podemos decir que hay capitalistas y burguesía, nada más, y el resto es todo un gris oscuro, o no hay nada. Entonces, decir cómo ciertas prácticas que realizan diferentes sectores pueden contradecirse a realmente a dónde supuestamente los podemos encasillar. Profesor. Sí. Acá de Aedo. Relacionado con esto también recordé que hace bastantes años atrás, no sé si eran como 15 años más o menos, en la radio, Andy Kundesov hacía una especie como de estereotipos respecto del auto que tenían las personas. Señalaba de repente, este auto lo tiene, y por ejemplo decía, los ingenieros con barbita, y era como que decía o si era exitoso o si no, y cada modelo de auto lo asociaba a un estereotipo de persona. Totalmente, eso ya, bueno, serían ya como categorías encasilladas y sí. Corren a veces el riesgo de entrar en un prejuicio que es realmente una construcción teórica. Pero totalmente, es perfecto lo que estás planteando, totalmente. Sí. Eso hay que tener a veces cuidado con eso, con esos programas que, bueno, acá en Mendoza hay un diario que se llama MDZ, que es un diario digital, y hay una sección que se llama Mendolotudo, no sé si lo han visto, y pasa quieren generar comicidad a través de prejuicios sociales, es una cosa extrema. Ha bajado muchísimo el nivel de agresividad, pero de pasar de ser algo quizás jocoso, eso, quién maneja un auto, quién tiene un morral, el sociólogo tiene un morral y tiene la barbita, bueno,
es ya directamente hacer como prejuicios de clase, que eso... Tal cual. La madre Lucar, exactamente. Compañero, ¿qué va a decir algo? Que no sé los demás compañeros de regionales, pero nuestra provincia se caracteriza por... Bueno, las características propias, dice un compañero, de las características conforme de la estructura social prácticamente de Mendoza, que es con una tendencia al conservadurismo. Muy lindo también para hacer sus trabajos finales, todo esto. Sigamos, que terminamos. Tenemos a Ricky Ford primero. Ricky Ford es único también. Una diferencia, una propiedad distintiva, color de piel blanco o negro, esbelto o gordo, Volvo o 12B, vino tinto, champán, cerveza o whisky, golf o fútbol, piano o acordeón, solo se convierte en diferencia visible, perceptible y no indiferente si es percibida por alguien que sea capaz de establecer la diferencia. Es lo que estamos hablando recién. Si no se percibe la diferencia, no tiene sentido. No tiene sentido realizarlo. Porque... si nos vamos con un Volvo a una tribu perdida que vive Exacto. en la pala. Si no se reconoce, deja de tener validez prácticamente. Profesor. Espera, sí. De acá de Aedo, el tema también del pertenecer y de todo lo que uno puede dar, también hay que ver, más allá de las clases sociales, de que tengas o no tengas muchas veces, dónde querés pertenecer, cómo te sentís cómodos. El tema de las redes sociales, por ahí también tiene mucho que ver a eso, con los me gusta, con las cosas, y por ahí no sos de una élite porque no te da el nivel económico, pero también hay mucha máscara con eso. Totalmente hay máscara, y también la sociedad de consumo que tenemos, esta masificación de los medios, también llevan a eso, también a generar esos espacios grises y a generar esas tendencias también de querer pertenecer, de por qué querer pertenecer a otro grupo o otro espacio. Eso hay que analizarlo en el contexto también económico, político y social. Una vez más volvemos a hacer los análisis históricos de por qué llegamos a esta situación, o como muchas personas llegan a esa situación de la máscara que vos planteás. Estaría buenísimo poder analizarlo, y sobre todo el papel de las redes sociales. Creo que hay un antes y un después de las redes sociales en todos los ámbitos, y la incidencia que tienen inclusive con la opinión, la formación de la opinión pública, la incidencia política, social, la conformación de estereotipos. ¿Bien? Perdón si hablo mucho. Y tenemos a Rodrigo acá. Y tiene un porqué está Rodrigo acá. No como Ricky Ford en el anterior. El modelo define pues una distancia que son predictivas de encuentros, afinidades, simpatías o incluso deseos. Las personas que se sitúan en la parte alta del espacio tienen pocas posibilidades de casarse con personas que han sido situadas en la parte de abajo. En primer lugar, porque tienen pocas posibilidades de encontrarse físicamente, salvo en lo que se llama los sitios de mala nota, que es decir, a costo de una transgresión de los límites sociales. Después, porque si encuentran de paso ocasionalmente y como por accidente, no se van a entender, no se van a comprender y posiblemente tampoco se gusten. Y esto desmitifica su canción 840, donde el amor sobre toda diferencia social, mis polainas, no se diría, mis polainas. La canción de Rodrigo, que se la podemos analizar en función de este concepto, habla de esta transgresión donde una chica con su grupo de amigas de una clase que no pertenece, o sea, de un sector que no iba a ese boliche, termina conociendo al muchacho de clase inferior y termina generando un vínculo, ¿bien? Que posiblemente se rompa, digo yo, porque van a haber un montón de condicionantes. Hay casos. Pero esperen, escuchemos compañeros, escuchemos. Hay una película, La Rubia Mireya se llama. La Rubia Mireya, una película que dice... Y Mujer Bonita también. Es una persona de una clase muy alta. Bien, escuchemos, por favor. Una persona de clase muy alta que va a bailar tango a los suburbios y se enamora de la Rubia Mireya, pero no puede llegar a nada porque son de dos clases. Totalmente. No digo, existen casos, obviamente podemos citar muchísimos casos particulares, pero si lo analizamos como tendencia y como masificado, es muy poco probable que pase. Es muy... Mis polainas. No traigo polainas, pero si no...
Chávez tuvo suerte, ¿no? Exactamente. Entonces, y acá las películas argentinas, las novelas argentinas, sobre todo características de alguna época, donde la mucama, la chica la chica cocinera, llega a ser la esposa de el hijo de padre multimillonario, fue también una conformación artística de época con un objetivo particular, que era que cualquier persona, o sea, cualquier ama de casa que está mirando la novela puede llegar a ser la famosa princesa y reina. ¿Bien? Que eso también sería otro tema para que lo analicemos histórica, social y políticamente en Argentina conforme a la materia de epistemología. No lo van a hacer, pero no importa. Tenemos que analizar todo. Si soy un líder político y me propongo formar un gran partido que agrupe, por ejemplo, a la vez empresario y obrero, tengo pocas posibilidades de alcanzar el éxito porque están muy alejados del espacio social. Es muy poco probable de poder unir estos dos sectores. A menos que haya una coyuntura concreta, aprovechando una crisis nacional. Parece que Bourdieu escribiera particularmente para alguien. En el 2015. Sobre la base del nacionalismo, del chauvinismo. ¿Saben lo que es el chauvinismo? ¿No? Ay, sí, lo he sentido. El chauvinismo es el famoso falso nacionalismo, exacerbado nacionalismo. Juega la selección argentina en el Mundial 2018, pongo la camiseta, somos todos argentinos y argentinas, y nos abrazamos, termina el partido, pero andate bueno, eso es chauvinismo. El chauvinismo es ese nacionalismo exacerbado, sin motivo, desmesurado. Podrán acercarse, pero se tratará de un acercamiento que se mantendrá bastante superficial y por un periodo muy pequeño en el tiempo. Y ponemos a San Martín acá porque logró una conformación de la pequeña burguesía comerciante de 1810 con las clases populares que funcionó en un momento en la Revolución de Mayo. Después, bueno, el desenlace se los dejo para que también lo Después murió pobre y desconocido en el exilio. El espacio social me engulle como un punto, me absorbe y me hace que sea un puntito más, una pieza más del tablero de ajedrez. Pero este es un punto de vista, el principio de una visión tomada a partir de un punto situado en el espacio social. Una vez más, nuestras visiones, nuestras decisiones están determinadas por nuestro contexto. De una perspectiva definida en su forma y su contenido por la posición objetiva a partir de la cual ha sido tomada. El espacio social es en efecto la realidad primera y última, puesto que me sigue ordenando las representaciones que los agentes se realicen de él. Es decir, mi visión particular del mundo. Como el espacio social me condiciona cómo yo veo las cosas, cómo las analizo. La escala de valores que tengo. Exactamente, si decimos éxito, ¿qué es el éxito? ¿Por qué? Bien, hay una mutación también del concepto de éxito que venía de la década de 60, 70, que está mucho más asociada al éxito económico profesional, que hoy en día también se ha mutado por tener otros valores que se los dejo también para que los analicen. Y ya terminamos retomando un poquito las instituciones educativas para cerrar el concepto de hábito. Perdón. Me parece que gritas mucho. Grito. Pero no te lo digo por mí, no me molesta por nosotros, pero se hace bueno, ¿no? Sí, grito mucho. Le pone mucho énfasis a la clase, está muy bien. No, está muy bueno, pero no te va a quedar con énfasis. Ya llega. ¡No! Me le eché. Le juro que realmente me es muy incómodo. Pues no veo nada.
les pareció el video? Está bueno, ¿ah? Muy bueno. Bueno, ¿qué hace referencia al video? Ya que está tan bueno. Rutina social. Bueno, que claro, estaban todos en serie, cada uno era un número y después se empiezan a liberar y este se logra escapar. Exacto, cada uno en serie, son números, no personas. Estandarizadas. Sistema estandarizado haciendo exactamente lo mismo, fábrica que los produce, reproduce las fábricas. Fíjense que no son escuelas, son casas. ¿Ven? Que son como barrios. Bien, entonces tenemos la fábrica de sujetos sociales que responden todos los días a lo mismo, a un sistema, ¿bien? Y que en determinado momento algo hace que cambie su anhelo o sea, la imagen del perrito es como algo más de libertad, algo distinto, un anhelo de otra cosa, y termina saltando, se la pone un tren y se ríe. Es lo distinto, cambió, dejó de ser un sujeto, o sea, un número más, para empezar a ser un sujeto que toma acción, ¿bien? Toman acción en conjunto, porque se cansa todo el mundo, porque todo el mundo estaba sumergido en eso, en esa burbuja. ¿Bien? ¿Está buena? Muy buena. Aparte la estética, está buenísima. Sí, es un autor japonés, si me equivoco. Figuraba. Y escribían en el pizarrón. Ah, verdad. O sea, que si quieres cosas distintas, hacer cosas distintas. Sí, más que la enseñanza es como mostrar un sistema pseudo perverso que nos estaría mostrando de estandarizar personas, estandarizar todo lo mismo, la rutina, nos levantamos, comemos, desayunamos, llevamos a aquellas personas que tienen hijos, hijas, la llevamos a la escuela, vamos a laburar. O sea, está bien que está en un contexto también de caótico, es una imagen oscura, sucia, gris, pero bueno, tiene su parte de análisis que me encantaría que me analicen con la noche. Eso sería como una rutina, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y el hecho de marcar tarjeta, viste que... Seguimos y terminamos ya. Me gustaría eludir hoy aquí, dice Bourdieu en su entrevista en Razones Prácticas, a los mecanismos extremadamente complejos a través de los cuales la institución escolar contribuye, que dice que insisto sobre este término, a reproducir la distribución del capital cultural y con ello la estructura, ya que de alguna manera las instituciones escolares nos estructuran la sociedad. La reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural se lleva a cabo en relación de las estrategias de las familias y la lógica específica de las instituciones familiares. Es decir, que estas reproducciones culturales las realizan en los principales espacios que son la familia y la escuela. Volvemos una vez más, hemos visto como varios autores, como Durkheim también, hablaba de esta estandarización de los individuos a través de sus primeros procesos de socialización, que son la familia, en la cual empezamos a caminar, a hablar, aprendemos esas cosas. Posiblemente nuestras tendencias religiosas, nuestras tendencias políticas se forman principalmente en la casa, y después la escuela la refuerza de alguna manera el sistema. ¿Bien? ¿Iba a decir algo? Ah, ya está. Bien. Es que algunos se estiran a veces y pienso que están levantando la mano. Es decir, o se están durmiendo, o están tratando de mover. La familia modelo, prototipado, ahí sobra uno, pondríamos como el modelo de 4. Decimos, las familias son cuerpos impulsados, con tendencia a perpetuar su ser social, es decir, a perpetuar esta sociedad. De alguna manera se mantiene con el principal núcleo, que es la familia, como principal agente socializador, con todos sus poderes y privilegios, que originan unas estrategias de reproducción, estrategias de fecundidad, estrategias matrimoniales, estrategias sucesorias, estrategias económicas y por último, estrategias educativas. Es decir, la familia también te va determinando. ¿Por qué vas acá en Mendoza hay los colegios de la universidad, que son la Universidad Nacional de Culto, primario y secundario, son de la universidad, son los colegios de la universidad? Y hay una locura todos los años por inscribir en la única primaria, que es el Colegio Carmen Mera Arena, que es el primario de la Universidad Nacional de Cuyo. Una locura. Se inscriben alrededor de 2.500 a 3.000 personas por año y solamente se dan 8 cupos. Pero ¿por qué es tan importante ir a esa escuela? Porque aparece supuestamente la categoría, digamos, que es un colegio universitario, entre comillas, digamos. Porque tiene prestigio, porque se considera que si tiene prestigio es bueno. Como los secundarios de CUM, magisterio. Es como Bayer, si es Bayer es bueno.
Sí, pero también porque es estatal y entonces más Porque es fácil. estatal y porque es de los colegios estatales, el estatal se podría considerar el mejor de alguna manera. ¿Bien? Bueno, eso un poco te dice Bourdieu, de que las familias también hay que ir al cambio de verano, tenés que ir a la universidad, tenés que ir a estudiar inglés, pero estamos hablando de ciertas posiciones, no todas. Tenés que estudiar en las posiciones de que disponen del mayor capital. Es más común de que te traten de todo el tiempo meter actividades. Tenés que, si puedes ir a un colegio de doble escolaridad, que estudies inglés, que estudies portugués, que vayas a hacer rugby, que vayas a hacer fútbol, que vayas a música en el menor de los casos. Pero es como que todo el tiempo te trata, la misma familia tiende a que haya una formación desde muy chica, muy chico. ¿Sí? Invierte tanto más en educación escolar cuando su capital cultural es más importante y que el peso relativo de su capital cultural en relación con su capital económico es mayor. Es decir, mientras mayor capital económico, mayor capital cultural, tendemos a tratar de reproducir este modelo educacional, ese es continuo, constante. El sistema escolar actúa a costa del gasto de la energía necesaria para llevar a cabo la operación de selección. Mantiene el orden preexistente, es decir, la separación entre los alumnos dotados de cantidades iguales de capital cultural. No es lo mismo en Mendoza, un colegio privado, que es el San Jorge, que llevarlo a una escuela pública que tocó por sorteo. No es lo mismo. Si bien es una institución educativa, hay otras cosas que para las familias son importantes, que son el prestigio, la excelencia educativa, y hay un montón de cosas que entran en juego, que hacen que se separen los grupos. ¿Bien? Como las criaturas, en un momento lo hablamos al principio, las criaturas con su afán de jugar no distinguen nada hasta los 5 o 6 años, y se empiezan a conformar estas estructuras de separación y distinción, causa de la familia. ¿Bien? Con mayor precisión, mediante toda una serie de operaciones de selección, separa a los poseedores de capital cultural heredado, las criaturas que tienen, o sea, que vienen de familias que tienen mayor capital económico y cultural, de los que carecen de él. Como las diferencias de aptitud son inseparables de las diferencias sociales, según el capital heredado, tiende a mantener las diferencias sociales preexistentes. Es decir, que se siguen aumentando esta famosa grieta. ¿Bien? Que se empieza a dar esta grieta, esta separación, ya se empieza a dar desde la primaria. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes. Una es el escudo de Harvard y el otro de la UTN. En cuestión de excelencia académica, ¿cuál elegiría la mayoría? Harvard. Harvard está posicionada como dentro del ranking de universidades, la primera, y la UTN no sé dónde estará. ¿Bien? Bien. Pero, ¿quiénes van a Harvard? ¿Quiénes van a Harvard y cuánto tenés que disponer de capital económico para llevar a una persona a Harvard? ¿Bien? A la UTN vienen varios. Estos son demasiado antagónicas las diferencias. Pero digo, ¿por qué una tiene más prestigio que la otra? ¿Por qué? ¿Por qué es realmente? ¿Es un prestigio real? ¿Es un prestigio conformado? ¿Los rankings? ¿Quién nos hace los rankings educacionales? ¿Qué variables e indicadores tomamos para decir que Harvard, que tenés que pagar cuotas extremadamente elitistas, son mejores que nuestras universidades públicas? No sé. Veámoslo, analicémoslo con la materia. Como último, a ver si esto les resuena. La entrega de los diplomas, que se suele dar de pie en celebraciones solemnes, gigantes, es perfectamente comparable con las ceremonias de armadura de los caballeros. Ha reconvertido sus títulos nobiliarios en títulos escolares, posgrado, doctorado, especializaciones. Listo, eso es todo. No, y eso de que, viste, acá todo ingeniero, nunca un Marcelo. Un hola. No, ingeniero, quiero decirle. Escúcheme un segundito. Debido a la cantidad de horas que tenemos, que en realidad serían 3 horas, pero tienen que reducirse a 2 por cuestiones laborales de todos ustedes que están participando, todos y todas, vamos a empezar a tener trabajos en la plataforma individuales y prácticos. Tenemos que compensar estas cosas. Que bueno, los temas podrían perfectamente salir de analizar casos específicos y analizarlos de forma individual conforme a los que estamos viendo en la materia. Así que ya a partir de hoy o mañana ya voy a ir subiendo prácticos para que lo vayamos viendo. Vamos a terminar el práctico que vimos la anterior vez, que fue el de Bourdieu, que hicimos 4 preguntas. Vamos a terminar ese y voy a agregar uno más que es de Bourdieu, que se llama la opinión pública no existe, para aplicarlo en este contexto que estamos viviendo.
y vamos a hacer un debate la semana que viene. Bien, pero no, el de opinión pública son 3 hojas nada más, no es. Si quieren hacerlo en conjunto, pero después lo van a tener que subir de manera individual. Bien, bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Los textos sí, las preguntas no, así que hoy lo voy a hacer. Ah, bueno, pero va a estar ahí. Sí. Hola, profe Víctor. Cita un texto, cita el otro. Conceptualmente, cualquier le va. Y todo tiene que ser Van a hacerlo en conjunto, pero lo suben. Muy linda clasificación. Vení, que sé que. Víctor, una pregunta. Me preguntan acá las chicas. Ya está. No, espere. Víctor, una pregunta de La Rioja. No, ya va a pagar. Malondón.